Bienvenidos al programa Conversando con Correa. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, uno de los pensadores más influyentes de nuestra época, un gran científico, profesor. Me refiero a Noam Chomsky. Sus contribuciones a la lingüística cambiaron la forma de estudiar esa área científica, pero sobre todo es conocido a nivel mundial por su activismo político, por su búsqueda de la justicia, por denunciar una política internacional de Estados Unidos extremadamente injusta, por denunciar los conflictos, la guerra, la violencia, el imperialismo en todo el planeta. Profesor, bienvenido al programa Conversando con Correa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer estar con ustedes. ¿Qué tal? Muy bien. Ahora vive aquí, en Arizona. Sí, vivo aquí en Arizona. Me casé hace un par de años. Aquí estoy muy bien. Maravilloso. Enhorabuena. Vamos a hablar del imperialismo. Pero primero, ¿podría por favor definir lo que significa imperialismo? La palabra imperialismo abarca un amplio rango de significados, pero básicamente significa la capacidad de controlar, dominar de una forma u otra lo que hacen los demás. A veces mediante violencia extrema, como la invasión de Irak. Otras veces mediante manipulaciones financieras. Por ejemplo, incentivando la fuga de capitales para imponer un programa de ajustes estructurales. O a veces puede ser secuestrando a presidentes, como hace un par de años. Puede ser de muchas formas, pero básicamente significa la capacidad de dirigir, controlar y salirte con la tuya sin siquiera ser censurado ni castigado, que es algo crítico. Y a veces, mediante acuerdos de libre comercio, tratados de inversión, etc. Están los tratados. Y también, mi amigo, el economista Edward Herman, hizo una distinción entre las víctimas dignas e indignas. Las víctimas indignas tienen que cumplir las obligaciones de los acuerdos, mientras que las dignas pueden hacer lo que quieran. Profesor, el mundo, la política del siglo XXI, se caracteriza por el resurgimiento de Rusia y China, esta última como nueva potencia económica. ¿Seguirá Estados Unidos teniendo la hegemonía del orden mundial? Bueno, de hecho, si analizamos la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, el periodo culminante del poder de Estados Unidos fue en 1945. En ese momento, poseían algo así como la mitad de la riqueza del planeta. Tenían un sistema de seguridad increíble. Controlaban todo el hemisferio occidental. Controlaban los dos océanos y las costas opuestas de esos océanos. Tenían un ejército incomparable, armas nucleares. Fue un grado de dominación del mundo sin precedentes en la historia. Pero empezó a erosionarse muy rápido. En 1949 ocurrió un acontecimiento que, curiosamente, en Estados Unidos se conoce como la pérdida de China, que es una expresión muy interesante, porque yo puedo perder mi computadora, pero no puedo perder tu computadora. Sin embargo, la presuposición era: el mundo nos pertenece, y si alguien se independiza, es que lo hemos perdido. Y la pérdida de China tuvo un impacto enorme en los asuntos internos de Estados Unidos, llevando a la enorme represión conocida como macartismo y afectando muchísimo a la política exterior. Por ejemplo, cuando Kennedy estaba sopesando si incrementar el ataque por Vietnam del Sur o por toda Indochina, una de sus preocupaciones era que lo acusaran de perder Indochina, es decir, que no la controlaran. En general, si analizamos todo el periodo desde 1945 hasta el presente, el poder de Estados Unidos ha estado en constante declive.
Pero hay otro factor que los economistas o científicos políticos muchas veces no toman en consideración. Y es que en el sistema internacional, el poder de Estados Unidos como entidad nacional ha disminuido. Pero, mientras tanto, el mundo ha cambiado con la globalización neoliberal. Y si miramos a quién pertenece el mundo, las corporaciones estadounidenses, las multinacionales con sede en Estados Unidos, controlan el 50% de la economía mundial. Son las primeras prácticamente en todas las esferas. Manufacturas, finanzas, comercio, en todo. Entonces, mientras que el poder nacional ha disminuido en cierta medida, por otra parte, las atrocidades de ese poder económico y, por tanto, político, con base en Estados Unidos, sigue siendo enorme. Y, por supuesto, en términos militares, nadie ni siquiera se acerca a Estados Unidos. Se gastan en el ejército casi lo mismo que el resto del mundo en conjunto. Tecnológicamente es el ejército más avanzado. Tienen unas 800 o 900 bases militares por todo el mundo. Bueno, en Manta no, pero nunca olvidaré su comentario al respecto. Fue maravilloso. Porque Ecuador no tiene una base militar en Miami. Pero bueno, ningún país tiene nada ni remotamente parecido a lo que tiene Estados Unidos. Entonces, creo que China, indudablemente, es una economía en crecimiento dinámico y va a desempeñar un papel cada vez mayor en los asuntos internacionales. Sí, pero sigue siendo un país bastante pobre. Si consultamos el índice de desarrollo humano elaborado por la ONU, China está en el puesto 90, creo. Tiene problemas internos, ecológicos y demográficos muy graves. Hay represión política. Son graves problemas internos que los países más industrializados no tienen. profesor, ha mencionado que Estados Unidos ejerce un poder militar sin precedentes en el mundo. Según Donald Trump, bajo su gobierno, este poder será mayor, mejor y más fuerte. ¿Cuál es la estrategia militar de Estados Unidos bajo la presidencia de Trump? De hecho, es más bien lo contrario. Bajo el gobierno de Trump se está haciendo más débil, menos eficaz. El país en el interior se está desintegrando. Está perdiendo la autoridad y prestigio internacional que pudiera tener antes. Y también se está encaminando a destruir el mundo. La política más importante de la administración Trump es el acercarse a una verdadera crisis existencial. Me refiero al cambio climático. En este sentido, bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos se ha separado del resto del mundo. Todos los demás países tienen al menos algún tipo de compromiso para enfrentarse a esta creciente e inminente crisis. Y solamente Estados Unidos, dirigido por Trump, abandonó estos esfuerzos. Además, está encaminándose agresivamente a aumentar la amenaza, a intensificarla concentrándose en extraer aún más combustibles fósiles. Ahora Estados Unidos está adelantando a Arabia Saudí, que es el mayor productor de combustibles fósiles del mundo. Y esto es algo devastador. Lo entiendo. Pero ¿cómo se podría obligar a Estados Unidos a firmar, por ejemplo, tratados ecológicos si tiene un poder militar tan grande? Está claro que Estados Unidos tiene la capacidad para destruirlo todo. Eso no se cuestiona. Pero al igual que el resto de las principales potencias nucleares, tenemos que entender que hemos llegado a un punto en el que una confrontación nuclear entre las mayores potencias básicamente acabará con la vida en el planeta. El primer ataque de una gran potencia nuclear destruirá al país que lo ha efectuado simplemente a causa de las consecuencias de un posible invierno nuclear que se extenderán a lo largo de décadas o tal vez siglos. Hace ya mucho tiempo que hemos alcanzado un nivel de destrucción
que supera lo que podamos imaginar. Eso pasó hace tiempo y ahora mismo la cosa se está poniendo aún más peligrosa. Por eso, si echamos un vistazo al reloj del apocalipsis del Bulletin of Atomic Scientists, creado en 1947, cada año los principales científicos nucleares tratan de evaluar las amenazas existentes y marcan el grado de amenaza colocando la manecilla a unos minutos antes de la medianoche, que marca el día de la destrucción total, el fin de todas las especies. El reloj fue creado en 1947, con la manecilla a 7 minutos de la medianoche. Desde aquel entonces, la amenaza ha crecido y una vez llegó a estar a 2 minutos de la medianoche. Eso fue en 1953, cuando Estados Unidos y más tarde la URSS explotaban el tema de una nueva arma nuclear, la bomba de hidrógeno, que podía destruirlo todo a una velocidad muy rápida. A lo largo de los años la manecilla ha ido cambiando de posición y hace un par de semanas volvió a estar a 2 minutos de la medianoche, que es lo más cerca de la destrucción total que ha estado nunca desde el establecimiento del reloj. Muy interesante, profesor. El siglo XX fue el más sangriento en la historia mundial. Sin embargo, usted ha argumentado que el mundo se enfrenta a amenazas aún mayores provenientes de los aterradores arsenales nucleares de ciertos países. ¿Puede la retórica belicista entre Estados Unidos y Corea del Norte materializarse en una guerra de consecuencias impredecibles? Sí, podría, y muy fácilmente. En este caso resulta que existe una solución muy viable para tratar la crisis y todos la conocen muy bien. Es la propuesta de China, que ha estado sobre la mesa durante años y fue apoyada por Rusia y la mayoría de los países. Corea del Norte también expresó su potencial apoyo. Y es una propuesta que tiene mucho sentido. Se llama la doble congelación. Corea del Norte congela el desarrollo de los misiles nucleares y Estados Unidos corta su constante amenaza, las maniobras militares cerca de la frontera norcoreana. Porque el avión estadounidense más avanzado, el B-52, que es un avión con capacidad nuclear, está constantemente sobrevolando la zona cerca de su frontera. Y es una amenaza muy seria. Ahora, volviendo a los tratados, hay un documento llamado Carta de la ONU que prohíbe ejercer amenaza o usar la fuerza. Repito, amenaza o uso de la fuerza. Y esto es una violación muy grave de la Carta. Es un crimen. Y lleva ocurriendo todo el tiempo. Si miramos la historia de Estados Unidos y Corea del Norte, es una amenaza muy significativa. Estados Unidos prácticamente arrasó el país en los años 50. Entonces, Estados Unidos tendría que detener esas amenazas y Corea del Norte congelaría el desarrollo de las armas nucleares. Eso podría crear un clima para las negociaciones que podría resolver el conflicto y la crisis de una manera sensible y constructiva. No importa lo que opinemos del gobierno norcoreano, como si pensamos que es el peor gobierno de la historia. El caso es que sabemos que está centrado en lograr un mayor desarrollo económico y ha tenido cierto éxito en eso, de hecho. Pero con todos los programas armamentísticos, la constante amenaza de conflicto o la enorme presión para contener la confrontación, tienen todas las razones para querer entrar en una especie de acuerdo que aliviaría la tensión y permitiría un desarrollo económico y un posible avance hacia la unificación. Si miramos la historia de las negociaciones, indican, contrariamente a lo que dice la propaganda, que hay muchas posibilidades. Profesor, el tema principal de nuestra conversación es el imperialismo. Pero hablemos de algunos problemas internos de Estados Unidos
que son comunes al resto de la humanidad. Por ejemplo, la violencia, que es uno de los mayores problemas de la sociedad estadounidense. ¿Cómo se puede solucionar este problema? ¿Por qué no se hace lo evidente? Establecer un control sobre las armas. Es un problema interno de Estados Unidos y es una verdadera patología cultural y social. El número de muertes a causa de las armas es 25 veces mayor que en cualquier otro país. De hecho, en cualquier país que no esté en guerra, como Siria. Y el índice es 25 veces mayor. Y se ha extendido mucho ni siquiera puedo llamarlo creencia. Es una especie de pasión, según la cual tenemos el derecho divino de portar un fusil de asalto a una cafetería si queremos ir a tomar un café. Pero, ¿de dónde ha salido eso? Se habla mucho de las obligaciones consagradas en la segunda enmienda de la Constitución. ¿Sabe cuándo empezó eso? En el 2008. No es algo que viene de la historia de Estados Unidos. O sea, que la segunda enmienda siempre ha estado ahí. Pero se convirtió en una especie de derecho divino después de la decisión del Tribunal Supremo del 2008 respecto al caso Washington, D.C. versus Heller, que fue una decisión muy curiosa no por sí sola, sino por la manera legal de la que fue tratado el caso. Fue una sentencia muy concreta respecto de un asunto muy concreto. Si miramos la segunda enmienda, dice que para tener una milicia bien regulada, los ciudadanos deben tener el derecho a portar armas. Y el debate era sobre si ese derecho a portar armas estaba condicionado por el establecimiento de la milicia bien regulada o si era un derecho individual independiente de la milicia. Ese era el debate. Y en el caso de la decisión tomada por el juez Scalia, primero tenemos que entender las intenciones de los respetados firmantes, los padres fundadores, los llamados originalistas, los autores, la gente que creó la ley. La decisión de Scalia era que es un derecho individual no condicionado por la existencia de la milicia. Después hubo un debate entre los letrados sobre si era correcto, pero eso era absolutamente irrelevante. Si volvemos a las intenciones de los fundadores, de los auténticos originalistas, ¿por qué querían que la gente tuviera armas? Muy simple, para matar a los indios y controlar a los esclavos. ¿Y por qué necesitaban a la milicia? Porque venían los británicos. ¿Y algo de eso sigue siendo relevante? Sí, eso tiene un significado histórico. ¿Pero acaso alguno de esos argumentos se pueden aplicar hoy? No. La segunda enmienda no tiene aplicabilidad alguna. Esas discusiones son totalmente irrelevantes y los hechos hablan por sí solos. Porque si nos preguntamos por qué los colonos necesitaban armas, es cierto que tenían que mantener el control sobre la población esclava en el sistema de esclavitud más cruel de toda la historia de la humanidad. Y tenían que expandirse por el continente y exterminar a la población. Para eso necesitaban las armas. Así que es una lección muy curiosa que nos enseña la segunda enmienda, si la leemos con atención. Pero lo que se discute es totalmente irrelevante, casi completamente irrelevante. Y lo que establece la decisión del 2008 es totalmente opuesto a la opinión tradicional que se ha mantenido durante cientos de años. La idea de que no era un derecho individual, sino que estaba condicionado por la existencia de la milicia. Bueno, profesor, hablemos ahora de la relación entre Estados Unidos y América Latina. Como sabe, yo mismo soy de América Latina. Con el ascenso de gobiernos derechistas en América Latina, ¿hacia dónde cree que se dirigen las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica? Por una parte, los logros de la llamada Marea Rosa aún no han sido superados. Por ejemplo, no hay bases militares estadounidenses, no hay soldados. No en Ecuador. Hay intervención militar, pero no hay bases militares como tales. Pero lo que es aún más interesante, el FMI, que es en gran medida una rama del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha sido casi expulsado del continente. Están regresando. Están tratando de volver. Pero fíjese, los militares también están tratando de volver.
Pero la situación es distinta a la que había antes. Los tiempos cuando Estados Unidos podía derrocar gobiernos cuando quisiera pasaron. Pueden hacer cosas como apoyar el golpe de Estado militar en Honduras. Pero no es nada comparado con la instauración de una dictadura en Brasil, el mayor país del hemisferio. Pueden apoyar o manipular las elecciones de los líderes o algo parecido. Pero no es nada comparado con lo que hacían no hace mucho tiempo. El terror en América Central en la década de 1980, cuando Estados Unidos apoyaba a ejércitos terroristas en todos los países de la región, o cuando no podían controlar esos ejércitos, los países eran atacados por guerrillas. Eso ya no lo pueden hacer. De modo que sí, también ha habido logros internos sociales. Ahora muchos problemas se están volviendo. Pero en efecto creo que ha habido logros sustanciales. No estoy muy de acuerdo con usted, profesor, porque creo que hay otro método. Sí pueden derrocar gobiernos en América Latina y todavía lo hacen. Por ejemplo, utilizan los medios de información para desestabilizar cualquier gobierno. Pueden desestabilizar gobiernos, pero eso es muy distinto a organizar un golpe de Estado militar, como lo han hecho durante años con impunidad. Sin remontarnos mucho en la historia, desde el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, cosas como el golpe de Estado en Guatemala, la plaga de represión que se extendió por toda América Latina a principios de los 60 y por América Central en los 80, eso ahora está fuera del alcance del poder de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿cómo evalúa la política de Estados Unidos en relación a Venezuela? Hay muchas partes internacionales interesadas en Venezuela. Por ejemplo, Rusia y China. Tienen intereses importantes allí. Y Colombia, uno de los mayores aliados militares de Estados Unidos, es vecina de Venezuela. ¿Puede imaginar un escenario parecido al de Siria en Venezuela? No creo. Venezuela tiene problemas muy graves, pero no creo que Estados Unidos esté en posición de organizar un golpe de Estado o de atacar a ese país. Invasión. Es muy poco probable. Estados Unidos ya no tiene ese poder o ese apoyo que tenía antes. Ni siquiera tendría el apoyo de la OEA como solía tenerlo siempre. Cambiemos de tema, profesor. El Reino Unido no permite a Julian Assange salir de la embajada de Ecuador en Londres, de nuestra embajada. ¿Cree usted que la razón de ello es la presión que Estados Unidos ejerce para que lo extraditen? Estados Unidos no ha dicho expresamente que vaya a solicitar su extradición. Pero creo que a nadie le cabe ninguna duda de que si abandona la embajada, va a acabar en Guantánamo. Estoy muy seguro de ello. Y ahora hablemos de mi región, América Latina. Como usted sabe, es la región más desigual del planeta. Allí usted puede encontrar personas extremadamente ricas, pero también personas extremadamente pobres. Y claro que es un problema de distribución, no de falta de recursos. Tenemos muchos recursos. El problema es la distribución. Técnicamente hablando, la solución a este problema se conoce. Por ejemplo, utilizar sistemas fiscales más progresivos. Financiar. Incluso simplemente recaudar los impuestos. Exacto, recaudarlos. Y con ese ingreso financiar gasto público que dé oportunidades iguales para todos. Por ejemplo, educación pública, servicios de salud, etc. Además, controlar el poder de mercado, respetar los derechos de los trabajadores, distribuir mejor los recursos naturales nacionales. El problema no es técnico, sino político, ya que intentar resolver este problema haría daño a las élites que siempre nos han dominado. Pero esas élites poseen los medios de producción y los medios de comunicación. Cualquier gobierno que intente resolver este problema será atacado.
Sí, pero el ataque siempre se puede repeler. Y ha habido progresos. Por ejemplo, el número de las posibilidades educativas. Eso ha cambiado. Por ejemplo, en Brasil, mi mujer es de allí. Bajo el gobierno de Lula, había mucha más participación de un amplio sector de la población en la educación. ¿Y dónde está Lula ahora? Pues Ya sabe lo que está pasando allá. las cosas no se logran fácilmente. Tienes que seguir luchando. Y choca que sea una de las personas más populares del país y estén bloqueando su participación en las elecciones. Sin embargo, hace 30 años Estados Unidos simplemente habría instaurado una dictadura militar, ¿de acuerdo? Las cosas han cambiado. Y la última pregunta, profesor. Si usted, profesor, fuera un honesto líder político latinoamericano, ¿cómo enfrentaría este problema? Pues de la misma manera que lo hacía usted en Ecuador o Lula en Brasil, o como lo está haciendo Evo Morales en Bolivia. Hay mucho que corregir. No estoy diciendo que eso se acerque a la perfección, pero tampoco que todo está mal. Por ejemplo, el caso de Brasil, que es el país más importante de la región. Lula nunca logró ni intentó seriamente cambiar las bases de la economía para pasar de fundarse en la exportación de materias primas a un desarrollo interno real. Es muy diferente del este asiático en este sentido. Ellos hicieron lo contrario. Hubo una corrupción enorme, pero estas cosas se pueden corregir, y esa es la tarea a cumplir. Muchas gracias, profesor. Como siempre, ha sido un placer hablar con usted. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Espero volver a verlo muy pronto. Todavía espero visitar Ecuador. Muchísimas gracias a todos los televidentes por seguirnos en el programa Conversando con Correa. Hasta la próxima oportunidad. Un fuerte abrazo a todas y a todos.